Hola con todos. Hoy quiero explicarles el por qué considero que en este país, aunque podamos, no debemos votar ni nulo, ni blanco, ni dejar de ir a votar. Por supuesto que estas son opciones válidas, son parte de nuestro derecho y de nuestra libertad de elección. Pero lastimosamente, debido al sistema electoral viciado que tenemos en el Ecuador, no son opciones que nos convengan. Básicamente son opciones que nos van a convertir en tontos útiles de este sistema. Y a partir de este video intentaré explicarles el por qué pienso así. Lo primero que hay que entender es cómo se puede llegar a ser presidente aquí en el Ecuador. Hay que concienciar a la gente de cómo funcionan las cosas. Entonces, veamos una rápida explicación de este aspecto. Para llegar a ser presidente en el Ecuador, se deben considerar tres aspectos fundamentales. El primero, pertenecer o ser auspiciado por una organización política como candidato a la presidencia. En nuestro país no es posible ser candidato independiente. La segunda cuestión a considerar es que es posible ganar la presidencia en primera vuelta, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Finalmente, por supuesto, se puede ganar la presidencia en una segunda vuelta o balotaje. Ganar la presidencia en primera vuelta es posible de dos maneras. La primera, obtener la mitad más uno de los votos válidos. Y la segunda es obtener al menos el 40% de los votos válidos, pero con una diferencia de al menos 10% sobre el segundo. Por último, para ganar la presidencia en segunda vuelta, se debe obtener simplemente la mayoría de los votos válidos. Aquí hay un primer concepto que nos debe llamar la atención, que son los votos válidos. En el Ecuador se consideran votos válidos todos los votos que pertenecen a algún candidato o candidata. Es decir, no son votos válidos los votos nulos, los votos blancos y por supuesto los votos no realizados, lo que se conoce como ausentismo. Aquí viene lo interesante. Resulta que los votos blancos y los votos nulos no son válidos, de acuerdo a nuestro Código de la Democracia. Hay una enorme discusión y hay muchos artículos académicos al respecto en cuanto a la validez del voto nulo y del voto en blanco. El voto nulo tiene unas características particulares, porque puede haber voto nulo por error o voto nulo intencionalmente. El voto nulo por error tiene que ver con el desconocimiento del ciudadano o con un error no intencional del ciudadano a la hora de votar. Esto por un lado, pero también hay otro tipo de voto nulo. Veamos el siguiente ejemplo. Creo que está clarísimo cuál es la intención de esa persona al anular su voto. Y esto no debería considerarse inválido porque está expresado el sentir del ciudadano. Si nosotros analizamos el artículo 125 del Código de la Democracia, vamos a encontrar lo siguiente. Creo que en el ejemplo que vimos está clarísimo la voluntad del ciudadano y ya lo explicamos. Pero lo mismo pasa, por ejemplo, cuando alguien va y tacha totalmente la papeleta. La voluntad es clara, voluntad de rechazo, de que nadie le convence. Incluso si algún votante fuese y marcase 2, 3 o 4 casillas, una opción podría ser darles un voto a cada una de esas opciones o incluso dividir el voto en 3 o en 4, dependiendo de cuántas casillas haya marcado el ciudadano. Pero bueno, el voto nulo puede tener esta complicación. Incluso al momento de hacer el conteo de votos, puede ser muy difícil diferenciar cuál es el voto nulo por error y el voto nulo intencional. Digamos que esto justificaría que no se lo considere como voto válido. Pero ahora analicemos el voto en blanco. Es una expresión clarísima de un descontento ciudadano, de que absolutamente nadie le ha convencido y aún así ha ido a votar, ha ido a las urnas a expresar que nadie le convence a través del voto en blanco. Entonces, este voto no debería ser considerado en ningún caso inválido. De hecho, en algunos países es totalmente válido. Por ejemplo, en el caso de Colombia. Y recuerden lo que ya vimos. En cuanto a nuestro sistema electoral, en primera vuelta se puede ganar con el 40% de los votos válidos, como mínimo, siempre y cuando hay una diferencia de 10 puntos sobre el segundo. Y esto tiene implicaciones trascendentales a la hora de nuestro proceso electoral. Y vamos a ver esto más claramente con lo siguiente. Nos tienen engañados. Imaginémonos
un universo real, en donde los votos posibles sean 10 millones. Hay 10 millones de ciudadanos habilitados para votar. Representan nuestro 100%. Pensemos que un candidato A logra 2.8 millones de votos, es decir, el 28% de estos 10 millones. El candidato B ha conseguido 2.1 millones de votos, es decir, el 21% de esos 10 millones, mientras que el resto de candidatos en conjunto han conseguido el 19% de esos 10 millones. Ahora, tenemos los votos nulos y blancos y el ausentismo. Resulta que entre votos nulos y blancos se logran 1.2 millones de votos, es decir, el 12% de esos 10 millones, y finalmente las personas que no acudieron a votar, 2 millones de votos, 20% de los 10 millones de votos posibles. Esto es el universo real. Ahora, aquí viene lo interesante, pues al considerar el concepto de votos válidos acogido por nuestro Código de la Democracia, no se consideran ni los votos nulos y blancos, y tampoco el ausentismo, al momento de asignar los porcentajes finales a los candidatos. Entonces se crea un universo paralelo, diferente al universo real, puesto que de los 10 millones de votos posibles de este ejemplo, tenemos que restar 1.2 millones de votos nulos y blancos que ya no se consideran y 2 millones de votos del ausentismo que tampoco se consideran. En ese momento, los votos posibles pasan de ser 10 millones a 6.8 millones. Este es nuestro nuevo 100%, y esto tiene implicaciones trascendentales, pues el candidato A mantiene sus 2.8 millones de votos, pero ahora eso representa el 41.2% de 6.8 millones. Súbitamente, el candidato A ha pasado de 28% a 41.2%. Igualmente, el candidato B, que conserva sus 2.1 millones de votos, ahora eso le representa 30.9% de 6.8 millones. Y finalmente, el resto de candidatos en conjunto ahora representan 27.9% de 6.8 millones. En este universo paralelo ya no existen votos nulos y blancos, tampoco existe ausentismo. ¿Y cuáles son las consecuencias? Fijémonos en esto. El universo real nos dice lo siguiente: ninguno llega a la mitad más uno de los votos. Esto lo podemos ver claramente aquí. Ninguno tampoco llega al 40% de los votos como mínimo. Tampoco existe la diferencia de 10% entre el primero y el segundo, pues entre el candidato A y el candidato B apenas hay una diferencia de 7%. Sin embargo, en el universo paralelo creado por estas normativas electorales, las cosas cambian radicalmente. Pues lo que tenemos ahora es que efectivamente ninguno llega a la mitad más uno de los votos. Esto se mantiene. Pero, oh sorpresa, ahora vienen los cambios. Sí existe un candidato, el candidato A, que llega al 40% de los votos. De hecho, llega un poco más, 41.2%. Y además se cumple con esa diferencia del 10% entre el primero y el segundo, puesto que aquí podemos ver que hay más, inclusive, del 10% de diferencia. Por lo tanto, en el universo paralelo hay un cambio trascendental, radical, porque aquí sí hay un presidente en primera vuelta. Yo con únicamente 28% de los votos posibles puedo llegar a ser presidente de un país. Es decir, solamente necesito convencer al 28% de todas las personas que están habilitadas para votar y soy presidente. Ahora estamos entendiendo lo grave que es esta cuestión de no considerar como votos válidos a los votos nulos, a los votos blancos y bueno, al ausentismo. El ausentismo sí que tendría una razón lógica porque ahí no existe el voto. Pero los votos nulos y blancos sí que cumplen un papel fundamental cuando se aplica esta triquiñuela política en cuanto a poder ser presidente en primera vuelta. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa si el número de personas que están habilitadas para votar cambia? Si aumenta o disminuye, ¿entonces la cosa sería diferente? Bueno, veamos lo siguiente. Si ahora cambiamos el número de votos posibles, nos daremos cuenta de una cuestión fundamental. Pensemos que ahora el número de votos posibles son 13 millones, ya no 10 millones, pero nosotros mantenemos los porcentajes. Obviamente, estos valores tendremos que modificarlos para que cumplan con el porcentaje ahora respecto a 13 millones. Entonces, manteniendo esto, lo interesante es darse cuenta que el universo paralelo tiene las mismas consecuencias. Esto quiere decir que, sin importar el número de votos posibles, mientras nosotros mantengamos los mismos porcentajes en estos dos ítems, es decir, en los votos nulos y blancos y en el ausentismo, apenas con un 28%, un candidato puede ser presidente en primera vuelta con estos valores. Ajá, entonces aquí la clave está claramente en esos votos nulos, esos votos blancos y el ausentismo. Porque mientras yo mantenga ese porcentaje que vimos en el ejemplo, no importa cuántos votos posibles yo tenga. Pueden ser 100 millones, pueden ser 10 millones, pueden ser 13 millones, pueden ser 2 millones.
El resultado en ese universo paralelo va a ser el mismo y querrá decir que con un 28%, si se mantienen estos valores de nulos, blancos y ausentismo, yo puedo llegar a ser presidente con este truco del 40% y el 10% de diferencia. Ahora, veamos lo que pasa en Ecuador. En el universo real de nuestro ejemplo, los votos posibles son 13 millones y en el universo real del Ecuador, en las últimas elecciones, los votos posibles son prácticamente los mismos. Y ahora, si nosotros analizamos estos valores, vemos que son bastante similares a estos valores del Ecuador. Y si analizamos los valores de ausentismo de nuestro ejemplo, también vemos que son altamente similares a los valores de ausentismo de lo que pasó en el Ecuador en las últimas elecciones. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que las elecciones en primera vuelta del Ecuador son muy similares a nuestro ejemplo. Esto quiere decir que con un 28% cualquier candidato hubiese ganado la presidencia en primera vuelta. ¿Qué pasó con Arauz? Consiguió el 23.2% de los votos posibles en la primera vuelta. Ojo con esto, pues el 28% de los votos posibles en el caso de Ecuador son 3.677.762 votos. Quiere decir que a Arauz le faltó apenas 633.791 votos, solamente el 4.8% de los votos posibles para ser presidente de nuestro país en primera vuelta. Estuvimos aún así de tener como presidente del Ecuador en primera vuelta a Andrés Arauz. Y de hecho no importa el nombre, pudo haber sido Arauz, pudo haber sido Lasso, Yacu, Hervas, Montúfar, no importa. El hecho es que estuvimos aún así de tener un presidente en primera vuelta con apenas un 28% de los votos posibles. ¿Se dan cuenta cuánta legitimidad puede tener un presidente así? Esto, en otras palabras, quiere decir que si nosotros preguntásemos luego de las elecciones y ya con un presidente a los ciudadanos por quién votaron, de 10 ciudadanos, 7 nos hubiesen dicho cualquier otro nombre, o que votaron nulo, o que votaron blanco, o que no votaron, pero no el nombre de, en este caso, Arauz. ¿Cuánta legitimidad tendría Arauz con ese resultado? Es increíble cómo nos engañan. Alguien que en realidad tuvo el 28% de los votos sube a más del 40% y nos hacen pensar que sí, que tiene legitimidad, porque bueno, que 40% de los votos sean para él implica una legitimidad, pero es una falacia, es un invento de un sistema perverso, porque la verdad es que apenas 28% de quienes pueden votar en el país votaron por ese candidato. Vivimos en una sociedad que promueve la ley del menor esfuerzo, con sistemas que buscan conseguir el poder de la manera más rápida y más fácil posible, sistemas a los cuales no les interesa en lo absoluto la legitimidad, sistemas que pueden conseguir que alguien sea presidente de un país con menos del 30% de los votos posibles, un sistema que se aprovecha de un derecho nuestro de votar nulo, de votar blanco. Y entonces es por esto que vivimos engañados, es por esto que nos convertimos en tontos útiles de este sistema, porque a través de esta triquiñuela de no considerar válidos a este tipo de votos, consiguen de manera fácil llegar a un poder sin legitimidad alguna. Corremos enormemente ese riesgo, pero no solo eso, porque este sistema también afecta a un procedimiento que sí es válido. El conseguir la mitad más uno de los votos, por supuesto que genera legitimidad, pero veamos cómo esto también puede verse en riesgo, puede verse en peligro con este tipo de artilugios de no considerar válidos votos nulos y votos blancos, especialmente los votos blancos. Y ahora sorpréndanse con este ejemplo. Resulta que en el 2009, al Correa más poderoso, al Super Correa, al Invencible, en realidad la mayoría de los ecuatorianos no le apoyaron. Solamente el 34% de los ecuatorianos que podían votar, votaron por Correa. Pero los registros dirán que Correa ganó en primera vuelta en el 2009 con el 52% de los votos, de 34% a 52%. Así es como nos engañan. Y es por eso que tenemos que despertar.
¿Y cómo podemos hacerlo? Pues no votando nulo, no votando blanco, pero sin dejar de votar. Eso es fundamental este domingo. Tenemos que salir a votar, porque es la manera en que podemos vencer, podemos destruir a este sistema mañoso de elecciones. Se dan cuenta que mientras más reduzcamos ese porcentaje de votos nulos, blancos y el ausentismo, más reales van a ser entonces los resultados. Así que esta es nuestra manera, está en nuestras manos poder cambiar las cosas. Tenemos que salir a votar. Sí, es verdad que en esta segunda vuelta la cuestión de los votos nulos, blancos y ausentismo no afecta como en primera vuelta, porque solamente hay 2 contendientes. La única manera en que podría hacerlo es que los votos nulos y blancos superen en cantidad a los votos válidos, pero esto es prácticamente imposible de que suceda. Sin embargo, la cuestión no es esa. La cuestión es que nosotros demos un mensaje potente, demos un golpe en la mesa, demostrándoles a la gente que maneja los sistemas de elección en nuestro país que nosotros podemos cambiar las cosas, que nosotros podemos ser quienes elijamos nuestro destino votando. Así que este domingo salgamos, por favor, a votar. Y votemos bien. ¿Qué significa votar bien? Eso lo explicaré en otro video. Pero solamente les dejo una cuestión ahí en el aire. Recuerden quién en primera vuelta estaba promocionando el voto nulo. Ahí hay un personaje clave que promocionaba el voto nulo en primera vuelta y ustedes mismos saquen propias conclusiones. Así que el domingo hagamos patria, luchemos por el Ecuador y votemos.